Hola, vamos a hacer nuevamente la grabación que no funcionó bien en clase. Ahora omití apretar el botón. Eh, Antes de comenzar, habíamos visto el ejemplo equals, .java, equal test.java, y continuamos con programación genérica. Entonces, el tener la clase object eh, nos permite generar, que es el objeto que está en la cúspide, o sea, en la clase que está en la cúspide de la jerarquía. Todos los objetos que yo creé en Java derivan de esta clase. Por lo tanto, yo creo una clase de perro, por ejemplo, y esa clase de perro va a tener, va a heredar métodos y atributos de la clase object. Y eso ya vimos cómo funcionaba, y uno de los métodos es equals, y el otro es toString, que lo hemos utilizado en varios ejemplos. Bien, esto nos permite, por ejemplo, implementar algoritmos genéricos. En este caso, estamos implementando el algoritmo find, pues, para encontrar un objeto en un arreglo de objetos, ¿sí? Perdón. Este método que vemos acá, que va a estar en algún objeto, no sabemos cuál, está definido como static int. Eso quiere decir que es un método que podemos utilizar sin necesidad de crear un objeto de la clase donde está definido este método. Es decir, así como main lo podemos ejecutar y nunca es un método de una clase y esa clase nunca hemos creado una instancia de esa clase. Similarmente con esto. Bueno, este ejemplo toma un arreglo de objetos y toma otro objeto, object, que es la clase object, es decir, y todos los objetos en Java pueden ser referenciados utilizando una referencia object dado por subtipo, dado que todas las clases derivan de la clase object, son hijas de la clase object, entonces podemos hacer eso por subtipo. Entonces eso es para cualquier clase de objeto, yo puedo hacer esto que está acá, y lo que hago, este arreglo, lo voy recorriendo hasta que comparo. Y lo comparo utilizando el método equals. Por lo tanto, yo necesito que los objetos en cuestión tengan bien definido el método equals para que este algoritmo funcione con ese tipo de objetos. Bien, otra clase que es muy importante es la clase class. Y nos permite obtener información de la estructura de cada clase. Esto, si queremos saber información, podemos, por ejemplo, buscar object, por ejemplo, object class en Java, y seleccionamos nuestra búsqueda, la documentación de Oracle, documentation. Y aquí tenemos en Oracle, docsoracle.com, tenemos la clase object y tenemos todos los métodos que está aquí, clone, equals, y aquí está, por ejemplo, equals. Pero tenemos un método que se llama getClass, y getClass nos arroja un tipo, que es una clase del tipo class, que es la que estamos viendo hoy. Y class, está acá, que está en el paquete java.lang, es decir, es parte del lenguaje, tiene todos estos métodos, que son una cantidad enorme, grande de métodos, que nos permite saber, por ejemplo, obtener los constructores de la clase, obtener los atributos de la clase. Puede ser también obtener los modificadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, los modificadores que pueden ser private, public, protected, etc., los puedo obtener con obtener los modificadores. El nombre de la clase, etc. Todo eso lo podemos tener en ese método. Entonces, por ejemplo, acá
En este ejemplo que estamos aquí, estamos creando una referencia a employee y esa referencia apunta a un objeto employee, ¿cierto? Luego, utilizando este método de employee que está heredado de la clase object, getClass, podemos obtener aquí el objeto class CL, donde tenemos referencia a toda esta información. Y en este caso, tenemos, por ejemplo, cl.getName nos va a dar el nombre de la clase, ¿sí? Más e.getName. En este caso, employee, la clase employee tiene un nombre asociado a cada objeto y que representa el nombre del empleado, ¿no? La clase se llama employee y este es el nombre del empleado. Podríamos habernos evitado este paso si nosotros ponemos e.getClass paréntesis .getName. Entonces aquí estamos obteniendo el nombre de la clase. Más e.getName, el nombre del, en este caso, del objeto en particular. El resultado de esto es que la primera línea nos imprime employee Harry Hacker, ¿cierto? El getName, entonces es employee. Y la segunda es equivalente, pero una forma un poco más larga de escribirlo, y obtenemos employee Harry Hacker. ¿Sí? Entonces, podemos tener, como les decía, información como cuál es la clase base, los constructores, los atributos, los métodos, el nombre, los modificadores, etc. Entonces, vamos a ver un ejemplo que utiliza esto, reflection.java, reflectiontest.java, y utiliza el paquete reflect que viene en el lenguaje de Java. También utiliza este otro paquete que es Java Xswing y todos los que está ahí. Y bueno, no vamos a ver el main por ahora, pero básicamente dentro de esta clase Reflection Test tenemos este método public static void que imprime los constructores. Toma como argumento una clase, un objeto del tipo clase, y obtiene con get declare constructors, obtiene un arreglo de todos los constructores. Y luego lo recorre y los imprime. Sí. Sí, get declare constructors, si nosotros vamos acá, get declare annotations aquí, corresponde a llamar a este método de la clase class, ¿sí? Similarmente tenemos otro método que es public static void, es decir, porque solamente imprime por pantalla, por lo tanto no retorna ningún valor, y public static quiere decir que es un método que también podemos ejecutar sin necesidad de construir una instancia del objeto en cuestión. En este caso, el objeto sería public class reflection test. No necesitamos construir el objeto para ejecutar nuestro main, tampoco necesitamos un objeto para poder ejecutar estos métodos print constructors o print methods, tampoco. Lo mismo, toma un argumento, que es un objeto, una referencia a la clase class, obtiene aquí getDeclared methods, que es, si vemos la referencia a la documentación, getDeclared methods en plural, y esto retorna un arreglo, ¿no? Lo mismo que getDeclared constructors retorna un arreglo de constructores. Este retorna un arreglo de objetos que se llama métodos, ¿sí? Aquí, de hecho, estamos utilizando la clase method, method, y para recorrer, ¿no? Cada uno, y si ustedes miran el detalle de este código que va a estar en aula, pueden ver lo que hace es nada más que imprimir. Imprime además el modificador, ¿no? El modifier, de tal manera de tener la información de si el método es público, private, protected, etc. Y por último, imprime los atributos, get declared fields, que nos entrega un arreglo. Eso es todo. En el main, utilizamos el otro libre paquete que es Java Swing, que nos permite crear una interfaz gráfica. Y
lo que hace es que nos va a hacer una pregunta que el usuario tiene que contestar y va a utilizar las respuestas del usuario para imprimir todas estas, los constructores, los métodos y constructores, métodos y atributos de la clase en cuestión. ¿Sí? Entonces, voy a poner una terminal. Vamos a ir al directorio donde está esto. Esta es la 06 examples. Y vamos a compilar reflectionTest.java con Java Compiler, Java C, lo compilamos. No tenemos ningún error, ni warnings. Tenemos, y ahora ejecutamos con la máquina virtual Java, el nombre Reflection Test. Nos aparece esta interfaz gráfica, que es la librería esta, Java Xwing, para preguntar una clase. Entonces, utilicemos algún objeto, alguna clase de Java. Entonces podemos poner java.lang.object, por ejemplo, que es la clase object, y ver qué nos entrega. Aquí tenemos que la clase Java Lang Object tiene el constructor, que es 1, que no tiene parámetros. Tenemos un método protected, que no retorna nada. Tenemos un método public que es wait, varias versiones de wait, por polimorfismo, es diferentes métodos con distinto nombre. Tenemos el método equals, que hemos visto en el ejemplo anterior, y tenemos el método toString, que retorna un objeto, Java Lang String, ¿cierto? Es un objeto string. Y todos los métodos acá. Si nosotros ejecutamos esto y ponemos otro, por ejemplo, Java, pensemos, útil, date, como es lo que aparece ahí, tenemos todos los constructores, los métodos y atributos de la clase del objeto, la clase date. ¿Sí? Ahí está. Bien, como habíamos dicho en clase, esto corresponde a alternativas del lenguaje que nos permite programar herramientas y tal vez no es de tanto interés para quienes queremos programar aplicaciones, desarrollar aplicaciones en Java. Bien, y eso sería lo que vimos en la clase class, y lo que correspondía a la clase del lunes, 4 de abril, es interfaces. ¿Qué queremos decir con interfaces? No nos referimos a interfaces gráficas, esas las veremos después. Nos referimos a interfaz como una clase. Una interfaz como una clase declara el comportamiento de objetos, pero es distinto a una clase. A diferencia de una clase, no especificamos los métodos, solamente los nombres, es decir, se declaran los prototipos de los métodos, no se incluye la implementación. Es similar en ese sentido a una clase abstracta. La diferencia con la clase abstracta es que en una clase abstracta nosotros necesitamos a lo menos un método abstracto. En el caso de una interfaz, todos los métodos de la interfaz son abstractos, es decir, no están implementados. No hace falta incluir la palabra reservada abstract en ese caso. En el caso de una interfaz, todos los métodos de una interfaz son abstractos, por lo tanto no hace falta, sería redundante. ¿Y para qué sirve esto, por ejemplo? Sirve, supongamos, yo teníamos una clase ayudante, ¿no? Una clase ayudante puede ser heredada de la clase de estudiante, ¿cierto? Sin embargo, un ayudante recibe sueldo de la universidad. Por lo tanto, podría usar una interfaz funcionario para obtener información del sueldo. Y esa interfaz
sería implementada solamente por la clase ayudante y no tendríamos que tocar la clase estudiante, la clase padre. Podemos decir que ayudante es un funcionario, es decir, la relación es que teníamos para establecer esa relación de herencia entre dos clases, la podemos trasladar también para el caso de interfaces. O sea, ayudante es un funcionario, o desde el punto de vista de un sueldo, que si recibe un sueldo, se puede pensar como un funcionario también. Sin embargo, no, solamente el sueldo, otras cosas no es igual. Gracias a la interfaz es posible crear métodos genéricos, ordenar, por ejemplo, que manipulen objetos y le exijan a estos solo funcionalidades mínimas, como en el caso de obtener una relación de orden, poder compararlos y establecer esa relación de orden entre los objetos. Con eso me permite a mí poder compararlos. Y eso lo vamos a ver en un ejemplo. ¿Cuál es la representación gráfica en UML de esta relación? Tenemos la clase estudiante y la clase ayudante, que es heredada de la clase estudiante, la clase hija, ¿cierto? Y esta relación en línea continua, con una flecha hacia arriba, representa la relación de herencia, que estudiante es padre y ayudante es una clase hija de estudiante. Y en este caso tenemos funcionario, que es una interfaz. La representación gráfica es con una línea punteada. Cuando hay una línea apuntada quiere decir de que es una relación de interfaz. Java no permite solamente heredar de una única clase, en este caso estudiante, pero una forma de emular el comportamiento de una herencia múltiple, como sí lo puede hacer en C++, es a través de la implementación de interfaces, como está aquí. Entonces, Java, una clase puede extender o ser hija de solamente una clase base, pero sin embargo puede implementar varias interfaces. Y de esa manera puede tener, en este caso, por ejemplo, la relación de implementación de la interfaz es solamente con la interfaz funcionario, pero podría tener, por ejemplo, con otro, con profesor, para asignación de salas, por ejemplo. Y tendría otra interfaz con la interfaz profesor para que pueda solicitar salas para realizar su ayudantía, por ejemplo. Y así otras más hacia los lados que pueden ser interfaces, distintas interfaces, y la clase ayudante puede implementarlas. La relación de subtipo y el es un también debe cumplirse con interfaz. Veamos un ejemplo. Ahora, ¿cómo se declara en la sintaxis del lenguaje una interfase? La interfaz, perdón, en español. Se utiliza la palabra reservada public interface para definir una interface, y es funcionario. ¿Sí? Y en este caso, dentro se especifica los métodos de esta interfaz. Y en este caso tenemos un único método que se llama getSalary. Y no tenemos la implementación. La implementación corresponde obligatoriamente a la clase que implementa esa interfaz. Y en este caso es la clase ayudante, que extiende estudiante, hereda de estudiante, y implements funcionario. Esta clase va a tener un atributo entero salary, y tiene un constructor ayudante, aquí me equivoqué, falta la G, string, que toma el nombre, la especialidad y un entero que va a ser el sueldo o el salario. Lo primero, llama al constructor de la clase base, es decir, la instrucción de la clase estudiante, para setear el nombre y la especialidad del ayudante, en este caso el ayudante. Y ese se utiliza para setear el parámetro el atributo de salario. ¿Sí? Y tenemos que obligatoriamente implementar el método de la interfaz, que es getSalary, y nada más que retorna el salario.
¿Sí? Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Claro. El ejemplo, bueno, no sé, lo vemos luego. La interfaz. Esto un poco para hacer el paralelo entre interfaz y abstract. En el caso de la interfaz, solamente métodos abstractos, no puede haber implementación. En el caso de una clase abstracta, podemos tener métodos abstractos y no abstractos, es decir, métodos que tengan su implementación. ¿Sí? Utiliza final y static variables, es decir, que son valores constantes para las variables. Y una clase abstracta puede tener variables final, static y no static. ¿Sí? Hay más libertad. En ese caso, una clase abstracta es una clase. Es una clase muy particular que permite tener a lo menos un atributo, perdón, un método sin implementar. Sin embargo, yo no puedo crear un objeto de una clase abstracta porque no tengo la implementación del método, ¿cierto? Del método abstracto. Tampoco es posible crear un objeto de una clase abstracta, de una interfase. Utiliza el modificador implements. En este caso utiliza el modificador extend cuando es heredada a otra. Una interfase puede heredar solo de otra única interfase. Los miembros de una interfase son public por defecto, no hace falta escribirlo. Y una interfase no puede implementar una clase abstracta como bien decía. No, una interfase no puede crear un objeto. Aquí la verdad no está muy claro. En el caso de una clase abstracta puede heredar de otra clase e implementar múltiples interfaces. ¿Sí? Una clase abstracta puede tener miembros public, private, protected, etc. No tiene restricciones. Y una clase abstracta puede proporcionar la implementación de una interfase sin problema. Interface. Bien. ¿Cómo definimos otro ejemplo de interfaces? Si una interfase no existe, la tenemos que definir en un archivo .java. Y bueno, este es un ejemplo que está acá, por ejemplo, que tenemos una interface comparable, que tiene un método que es compareTo object order. Esta interfaz está definida ya en el lenguaje Java, java.lang, es decir, no tenemos que implementarla. Y lo vamos a ver ahora en el ejemplo, en la práctica, codificando. Luego, la implementamos en alguna clase, y esto es lo que tenemos que hacer, employee implements comparable, y tenemos que esta interfaz comparable tiene solamente un método, compareTo, y eso es lo que tenemos que proveer la implementación. Bien, vamos al ejemplo entonces en concreto. Vamos a ir a IntelliJ, vamos a crear un nuevo, aquí file, new, sí, nuevo proyecto. Un proyecto, no, perdón. New project, el SDK11, siguiente, esto. El título que le vamos a poner al proyecto, este va a ser Employee Sort Test. Ese será el nombre de nuestro ejemplo. Sí, ya existe porque lo hice en clases. Entonces, Employee Sort Test 1. ¿Sí? Y los analistas. Bien. Entonces acá, en la fuente, vamos a crear nueva. Vamos a crear una clase. Pero fíjense ustedes que así como creamos clase, podemos crear interface, ¿no? Esto va a ser employee sort test, nuestra clase, ¿sí? Y esta clase va a tener un main, ¿no? Y esto es un public
static void name, entonces, un string, un arreglo de strings con los argumentos, ¿cierto? Lo tradicional. Y bueno, de esto no nos vamos a preocupar ahora. Y vamos a definir otra clase que va a ser la clase empleado, employee, que implements comparable. ¿Sí? Aquí ya tenemos ciertas problemas, dice. Aquí dice, class employee must either be declared abstract or implement abstract method compared to. Es decir, dado que compared to es de la interfaz comparable, tenemos que implementar compare to. Si no, tenemos que declarar esta clase employee como abstracta. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, nosotros lo vamos a declarar aquí. Entonces, vamos a definir un par de variables, que va a ser el name, que va a ser un private, no sé, un atributo, private, string, name, ¿cierto? Y vamos a otro atributo que va a ser private, va a ser un entero, va a ser el salary, ¿sí? Esos dos. Vamos para no complicarnos, a hacer todos los getters and setters, generates, getters and setters, y vamos a hacerlos de ambos atributos, ok, como hemos hecho antes, y ya está, ahí tenemos todos los getters and setters, ¿sí? Entonces, nos queda implementar el método de la interfaz comparable. Entonces, ese método va a ser public int public, a ver, vamos a hacerlo, ¿no? Porque no aparecía. Public int compare to, ¿sí? Aquí voy a poner object, ¿sí? Y esto tiene que hacer una cosa. Esto compara partes del objeto. Entonces, para comparar dos objetos por el sueldo, lo primero que hacemos es hacer un cast. Asegurarnos de que ese other object es efectivamente un employee. Así que hacemos el cast. Other object. ¿Sí? Y luego, si uno ve la documentación de Java, aquí compare to, lo vamos a buscar, entonces vamos a decir comparable interface in Java, y vamos a ir aquí a Oracle, y vemos que esta interfase además nos dice dónde está implementada ya la interfaz, y vemos que tiene un método que es compare to, y nos dice que además tiene que ser un método que lleve el orden natural de las cosas. Y básicamente ustedes pueden venir aquí y leer toda esta documentación para decir que ese orden natural de las cosas, es el natural ordering que aparece aquí en cursiva, quiere decir sencillamente que cuando yo implemento este objeto, esta interfaz, este método, tiene que arrojar 0 si las cosas que estoy comparando son iguales. Y tiene que arrojar 1 cuando una cosa es mayor que la otra, y en el caso contrario, -1. ¿Sí? Entonces, vamos entonces a nuestro código, a IntelliJ. Entonces, if salary es menor que other.salary, retorna -1.
Es decir, el salary de este objeto en cuestión es menor que el del otro objeto, entonces menos 1. Y en la otra condición, si salary sería mayor a other salary, entonces retornamos 1. ¿Sí? Y eso es todo. Con eso tenemos nuestro objeto, nuestra clase, perdón, employee, que implementa la interfaz comparable al poner la implementación del método compareTo. ¿Sí? Siguiendo las instrucciones de la documentación, que cuando yo comparo algo, en este caso lo estoy comparando por sueldo, si ustedes se fijan. ¿Sí? No lo estoy comparando por otro campo. Bien, regresamos a nuestro main. Y en nuestro main vamos a primero a hacer un arreglo de employee, que vamos a llamar staff, y es un new para crear los employee y de 3 posiciones, es decir, 0, 1, 2 y 3. Y ahora creamos cada uno de new, perdón, vamos a hacer staff 0, staff 0, el primer elemento en la posición 0, que va a ser new employee, el constructor que le va a decir el nombre, sí, ahí, que el primero va a ser Harry Hacker, sin J, y que va a ganar 35.000 de sueldo. El segundo, staff, la posición 1, nuevamente va a ser new employee, y va a tener un nombre que va a ser Carl Cracker, que va a ganar 75.000. Y el tercero va a ser staff en la posición 2 de nuestro arreglo de employee. Nuevamente new employee. Y este se llama Tony Tester, que va a ganar 38.000 en la moneda que corresponde, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces hemos dicho que sort, vamos a la presentación. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un arreglo en staff que tiene employee, que son objetos empleados, tienes 3 objetos, eso. Y entonces lo que nosotros vamos a utilizar el objeto arrays, que implementa varios métodos genéricos, ¿no? Y uno de ellos es sort. Y ese va a tomar como entrada staff. Nos tira un error porque no conoce este elemento, el símbolo arrays, y es porque tenemos que importar la clase, o importar, en este caso, con Alt-Enter, se importa aquí Java Util Arrays, ¿sí? En nuestro ejemplo tenía Java Utils asterisco, pero bueno, importamos solamente Arrays, ¿sí? Entonces ahora vamos a, con esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos ordenando el arreglo staff. ¿Por qué? Porque para utilizar sort necesitamos solamente que el objeto tenga implementado el método compareTo, que fue lo que hicimos. Por lo tanto, los va a ordenar por sueldo. Y ahora veamos si eso es cierto. Si ustedes se fijan,
la posición 0 está el más bajo, ¿sí? 35.000, pero en la posición 1, staff 1, está el más alto, y luego viene otro más alto, no tan alto, 38.000. Por lo tanto, el orden debiera ser que primero debiera ser Harry Cracker, el segundo Tony Tester, y el tercero Cal Cracker. Vamos a ver si sort logró hacer eso, y para eso vamos a hacer un for. Employee, llamar y este es el for mejorado, ¿cierto? Staff. Y vamos a hacer un South President. Y vamos a poner el nombre de la persona en cuestión, igual. Y vamos a sumarle aquí el getName, ¿cierto? ¿Sí? Y luego el sueldo. Más esto, coma, espacio, salary, igual, y getSalary. Y ya está. Todo lo demás ya no necesitamos. Y para poder correr esta aplicación, se me olvidó una configuración más, que es para poner la configuración de una aplicación. Y aquí en main class, employee sort test, main class, y estamos. ¿Ya? Entonces ahora la podemos correr. Corremos la aplicación. Y tenemos un error en la línea 14. ¿Cuál es el error que tenemos? Dice get salary. Aquí nos falta un signo más, porque tenemos que concatenar estos strings. Sí, nos faltaba ese signo más de ahí delante. A ver, ejecutamos. Cannot do in given types. Require no arguments. Employee, Harry Hacker, employee. Es un problema. Nos olvidamos, me olvidé, de poner el constructor de la clase employee. Eso lo vamos a poner ahora mismo. Entonces aquí voy a poner generate code constructor con estos dos, ¿sí? Ok, ok. Ya, ahora tenemos un constructor definido porque el por defecto es aquel que no tiene argumentos y por eso nos está dando este problema. Ahora veamos si es cierto. Ejecutamos y sí, entonces tenemos que Harry Cracker, vamos a ir a la lista acá, Harry Hacker es el primero porque su sueldo es 35.000, Tony Tester es el segundo, pero su sueldo es 38.000 y originalmente era el tercero, y el tercero sí es Cal Cracker tercero. Entonces hemos utilizado array sort. Ahora, ¿cómo es posible que hayamos podido hacer array sort? Pero no hemos creado el objeto arrays. Vamos a la documentación, a arrays, Java, documentation. Aquí. Y vemos que sort, control F, sort, el método sort, es un método static. Por lo tanto, lo podemos usar sin crear una instancia de la clase arrays. Es por eso que llamamos arrays.sort y podemos ejecutar. Bien, esto es lo que vimos en la clase. Faltaron las preguntas que no puedo reproducir, pero si tienen alguna duda, nuevamente lo pueden hacer en aula o lo vemos en la clase siguiente. Muchas gracias. Lo dejamos hasta aquí.